Bien, estamos al aire, un nuevo martes junto a nuestros auditores, a quien nos debemos tanto y hoy día con un gran invitado que es el profesor, amigo y especialista en seguridad social, Juan Antonio Núñez Rojas. ¿Cómo estás, Juan Antonio? Qué alegría, Marco. Primero que todo, darte las gracias por esta nueva invitación. Muy bien, contento de poder compartir contigo en este programa, de poder educar, enseñar, conversar un poquito acerca de temas tan relevantes y un honor poder acompañarte, sin duda alguna, un honor. Gracias, Juan. La verdad que para mí es muy grato estar conversando contigo y estoy seguro que para los auditores va a ser aún más grato que para mí. De hecho, es la segunda vez que vamos a hablar de este tema. Obviamente no vamos a hacer un programa idéntico. Vamos a recordar algunas ideas en materia de seguridad social, específicamente todo lo relacionado al modelo de las AFP. Y en particular también nos referiremos al famoso retiro del 10%. El tan bullado retiro. El tan bullado. Hemos estimado también oportuno hacer este programa porque somos de los que consideramos que falta educación en esta materia, tal como yo he sostenido en muchos lugares que tal como los chilenos nos falta bastante de educación financiera. Creo que el chileno es alguien, es una persona que sabe poco de finanzas, digamos, las necesarias para poder manejarse satisfactoriamente en la vida. No estoy diciendo como para ejercer de gerente de finanzas una empresa, sino no, pero lo mínimo, un piso, dices tú. Un piso, ¿no? Lo mismo que se echa de menos, no sé si, bueno, tú eres más joven que yo, Juan, pero en mi época, por ejemplo, en el colegio existía la asignatura de educación cívica. Perdona, yo también tuve educación cívica, estimado también, Marco. Bueno, también bueno, mira tú. No te desmarques tanto, por favor. Bueno. Yo tuve formación ciudadana, se llamaba en mi caso. Mira tú. Pero bueno, formación ciudadana, sí. Yo creo que esas son 3 asignaturas que debieran ser obligatorias para todos nuestros ciudadanos. Como te decía, educación cívica o educación ciudadana, finanzas, y luego todo lo que dice relación con el sistema o los sistemas previsionales que nos pueden regir. Pero entremos de lleno. ¿Cómo le describirías a nuestros auditores el modelo de AFP? ¿Cómo se lo explicarías tú en simple a la gente? Mira, en palabras simples significa lo siguiente, de que durante cada mes en que estamos trabajando nos van a descontar un porcentaje de ese trabajo, de nuestra remuneración. Ese porcentaje se va a una cuenta, tu nombre, y esa cuenta va a ir reuniendo mes a mes esos fondos. Eso es concreto la AFP, ¿eh? Y la AFP lo que hace, toma estos fondos y, como su nombre lo indica, los administra. ¿Qué quiere decir esto? Que los invierte en distintas cosas. Por ejemplo, hoy día ha ocurrido que la construcción de carreteras en nuestro país estuvieron en gran parte solventadas precisamente por esos dineros. Por ejemplo, en construcciones de carácter público, de todo orden público, también están los dineros que la AFP invierten y que obviamente luego de ello obtienen una rentabilidad, una ganancia que se va a tu cuenta. Eso es concreto la AFP, ¿eh? No es más ni es menos, en concreto. Perfecto. Por lo tanto, dicho y explicado de muy buena manera, como justamente lo acabas de hacer tú, lisa y llanamente es que un porcentaje de nuestro sueldo mensualmente se va a un fondo, por decirlo de alguna manera, ¿no? A una cuenta. Con tu nombre, pero con tu nombre. Sí, ¿y qué es el punto? Es una cuenta que está a mi nombre. Sí, a tu nombre. Es una cuenta a mi nombre, ¿no? Sí. Por lo tanto, el dueño de esos fondos es el titular de la misma, es decir, soy yo. En mi caso, todo lo que se me descuenta, justamente yo soy el propietario. Y esta AFP lo que hace es administrar esos fondos a cambio de una comisión. Correcto, señor. A cambio de una comisión. Y lógico, si no lo va a hacer gratis, y eso es obvio. Podemos discutir si la comisión es más o es menos. Eso es otro tema, pero eso era en concreto el sistema. Pero nadie trabaja gratis en la vida, eso es una cosa evidente. Bien, ahora, este fondo no solamente, Juan, se va incrementando por los aportes mensuales, porque yo no sé si tú, a mí me tocó
escuchar con cierto estupor las declaraciones de un senador de la República hace poco, que él sostenía que este fondo solamente se incrementaba con los aportes que íbamos haciendo nosotros todos los meses, ¿no? No, eso, expliquémoslo, es que me sorprendió, sí. Y específicamente fue el senador Guillé, la verdad que yo no lo podía creer, candidato a la presidencia de la República, y dije, bueno, no sé, o sea, ¿vive en otro país o no? Para mí es un desconocimiento absoluto del senador, porque yo también tuve la mala fortuna de escucharlo. Tuve la mala fortuna de escucharlo y de lamentar esa declaración, porque efectivamente, ya lo decíamos, este fondo crece, ¿no es cierto?, mes a mes, con el descuento que se hace del 10%, ese es base para todos, de tu remuneración, ¿ya? Pero también hay que adicionar a ello la ganancia también que se va a obtener producto de las inversiones que hacen las AFP. Pero a eso, hoy día también existen otros mecanismos que permiten aumentar este monto. Esto ya tiene más de 10 años de vigencia, como por ejemplo son los ahorros previsionales voluntarios, APB, que pueden ser individuales o colectivos, lo que es una cuenta 2, que también está destinada para aumentar, lo que son precisamente también el monto de un depósito convenido, que es distinto a una cuenta 2, en virtud de la cual el trabajador acuerda con su empleador un monto fijo durante un tiempo determinado, para que también vaya en favor de aquella cantidad de dinero que se va reuniendo. Y si a eso le sumamos aquellas personas que pertenecían al antiguo régimen previsional, vale, es decir, antes del 14 de agosto del año 81, Marco, esas personas además tienen un bono de reconocimiento que significa el tiempo que ellos alcanzaron a cotizar en el antiguo sistema. Por lo tanto, si tú te das cuenta, a priori, tú tienes varias fuentes que te permiten dar a conocer que tienes más de una vía para poder aumentar el fondo de tu cuenta de capitalización individual. Ahora, corrígeme, no obstante que tengo todas esas otras vías, pero volvamos al sistema obligatorio, ¿no? Sí. Y es justamente esta cuenta 1, sería la cuenta 1, ¿no? La que se conoce como cuenta 1, que es la cuenta individual, donde se van depositando, ¿no es cierto?, estos retiros obligatorios, por decirlo, estos descuentos obligatorios, todos los meses. Además, justamente han aumentado de manera importante gracias a las inversiones que han hecho las AFP. Yo he escuchado, y corrígeme, que hoy día lo que los chilenos tenemos, y que esto es muy importante, y por eso que quiero analizar el sistema, yo no estoy ni para defenderlo ni para atacarlo, pero quiero que hagamos un análisis objetivo, ¿no? Yo tengo entendido que en la cuenta 1, casi 2/3 de lo que tenemos los chilenos es producto justamente de las buenas inversiones que han hecho las AFP de nuestro fondo. O sea, cuando uno se jubila al final del día, el porcentaje minoritario corresponde a nuestros aportes, y el porcentaje mayoritario de nuestro fondo termina, o al menos eso es lo que se señala históricamente, ha sido justamente la rentabilidad obtenida por la cuenta individual de cada uno, ¿no? Es absolutamente correcto. Si tú aprecias las rentabilidades que han tenido las distintas AFP, especialmente aquellas que empezaron con el sistema en el año 81, uno se percata que aquella persona, porque aquí hay que hacer el distingo, Marco, sí, aquella persona que se pensiona en la edad correspondiente, tal como lo dijo también esto y lo ratifica el ministro Briones, de los 3 pesos, 2 de ellos son precisamente producto de la rentabilidad que se obtiene en las inversiones que la AFP realizaron. Por lo tanto, por lo tanto, 1 peso corresponde a nuestro aporte obligatorio, tal como lo explicabas tú, pero 2 de esos pesos equivalen efectivamente a lo que han sido esa rentabilidad o esas inversiones y el retorno de esa ganancia a la cuenta individual. Lo que pasa es que cuando uno lo mira, lo tiene que mirar en el plano completo, porque cuando lo miran solamente en un plano de 10, 5 o 15 años, obviamente esa rentabilidad no es la misma. Si lo estás viendo a mes, como es el error que ocurre muchas veces, decir, este mes perdí 2 millones de pesos, por decir. No sé si has escuchado esa frase. ¿Has escuchado esa frase? Este mes perdí no sé cuánto. Pero es que son las fluctuaciones propias que tiene unas rentabilidades a largo plazo.
Entonces, Exactamente. es una injusticia muy fuerte que se produce hacia el sistema, el decir que el sistema es malo porque yo perdí en tal mes 20 millones. He escuchado más de una vez. Pero cuando Sí, lo claro. miras tú en un proceso íntegro al momento de pensionarse y de acuerdo también al aporte que tú hayas hecho, porque, digámoslo, hay personas que le han solicitado a su empleador aparecer con un monto inferior de renta imponible y por lo Cierto. tanto dicen, mire lo que estoy recibiendo. Entonces la pregunta que yo siempre le hago, pero ¿cuánto cotizaba usted? Yo cotizaba por el mínimo. No sé si has escuchado esa frase también. Lamentablemente muchas veces en mi vida Muchas veces. escuché. Entonces después esperan que ese mínimo poco menos se transforme en un doble. Y es imposible, Marco, porque eso tiene relación, tu fondo, con tu esfuerzo individual y con la rentabilidad, obviamente, que estamos hablando. Pero tampoco esto es magia. Dicho lo anterior, en pocas palabras, entre más aportes tú, obviamente más rentabilidad vas a tener y mejor ganancia. Pero tampoco se puede esperar que la rentabilidad sea como en el corto plazo, como el error típico que existe con las personas de decir, oye, supe que tal persona perdió tanto o que otra perdió tanto. Ese es el error de corto plazo. El largo plazo demuestra lo que tú nos acabas de decir muy bien. Y eso no es una cuestión que se nos ocurrió a nosotros, ni a ti ni a mí. Es cuestión de ver las estadísticas de la Superintendencia de Pensiones que demuestran que el sistema, de cada 3 pesos, 2 son precisamente por rentabilidad. Por lo tanto, la pregunta del millón aquí es otra, entonces, ¿no? Por lo que uno se da cuenta si quiere ser objetivo en el análisis. Las AFP hacen bien su pega, muy bien, es decir, son excelentes administradores de fondos. Por lo tanto, ¿cómo podríamos mejorar el sistema, o sea, las pensiones? Porque el problema es ese al final, ¿no? Y son pensiones que en definitiva son bajas también por un montón de razones, ¿no? Porque efectivamente, si una persona, me voy a ir al extremo en el ejemplo, no ha cotizado casi en toda su vida, evidentemente esa persona no puede aspirar a tener una pensión importante, ¿no? Incluso tengo entendido que los sistemas de reparto, que están absolutamente obsoletos en el mundo, ¿no? Los sistemas de reparto, incluso tengo entendido que si tú no cotizas por determinado tiempo, por un determinado plazo, tampoco tienes derecho a pensión incluso, ¿no? Es correcto, es correcto. En el sistema de reparto estás obligado a cotizar por un determinado tiempo mínimo y por tasas que bordean el 22%, Marco. O sea, Imagínate. muy por encima del 10 obligatorio, sin perjuicio de este adicional que cada FP te fija, que dice relación con la comisión que tú nos planteabas y además con el seguro de invalidez y sobrevivencia, ¿ya? Pero el Entonces, ¿qué porcentaje... pasó? ¿Qué ¿Qué pasó pasó? en Aquí lo que Chile? pasó, mira, ¿Qué pasó aquí en Chile? hubo... ¿Por qué fuimos tan miopes? ¿Por qué los gobiernos, los parlamentarios no tomaron carta ante el asunto? Si las AFP incluso esto lo dijeron, las AFP justamente son las menos culpables de este sistema. Las AFP, tengo entendido que ellos tienen un informe que por lo menos del año 2000, donde se le informa al gobierno de la época, del año 2000, y esto iba a ser agua si no se tomaba medidas oportunas. Y fíjate tú, han pasado 20 años. Así es. Y después de 20 años, hoy día entró a discusión proyecto en el Senado en donde se debate el aumento de un 6% a la cotización, pero echándole mano al bolsillo al empleador. Yo no estoy defendiendo tampoco al empleador en este sentido, pero creo que lisa y llanamente no haber escuchado primero a los grupos empresariales, haber escuchado también al mini, al micro, al pequeño empresario, el impacto que le va a generar este 6% adicional, yo creo que no fue una buena idea. Yo no estoy diciendo que no haya que subir, por supuesto que hay que subir porque el cálculo que se hizo al año 80, 79, por José Piñera y todo el plan de trabajo que se hizo, era pensando en una esperanza de vida que no sobrepasaba los 72, 73 años, Marco. ¿Ya? Exactamente. O sea, estamos hablando 40 años atrás. Hoy día nuestra esperanza de vida, si no mal recuerdo, está entre los 83 y 84. Imagínate. Entonces, eso, tal como tú lo dijiste muy bien, el 2000 era el momento adecuado para haber hecho una revisión precisamente de esta cotización que ¿Y por qué no implicaba un se hizo? aumento real. Un ¿Y aumento por qué no real. se hizo? Juan, ¿por qué no Ahora, se hizo? políticamente no se hizo precisamente porque las únicas fórmulas que se planteaban era que el aumento tenía que venir del Estado.
¿ya? Las primeras políticas que se habló. Ricardo Lagos planteó derechamente, y tengo el proyecto, lo menos yo, en que él decía que además de crear un pilar solidario, se generara un aumento, pero por parte del trabajador, dependiendo la actividad económica que se realizara y dependiendo también las utilidades que esa empresa tenía. Eso naufragó por todos lados, finalmente, y yo creo que aquí, tú lo dijiste también en una expresión muy, muy fresca y muy correcta. La miopía de la política chilena impidió que hace 20 años este problema estuviera resuelto. Porque si hubiésemos hecho un trabajo con el empresariado en ese momento, más una confederación fuerte de trabajadores que dependiendo, insisto, el tipo de actividad, que hay mayores riesgos o menores riesgos, tal como se hace en la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, hubiese implicado sin duda alguna que 20 años después hubiésemos visto resultados totalmente distintos, Marco. Especialmente Claro, porque, lo que significan exacto, las cuentas de cada uno. Pero no se hizo exacto, nada. No se hizo nada. exacto, exacto, porque imagínate tú lo que son 20 años en las cuentas de todos nosotros. Evidente. Y si tú te fijas al final del día, este no es un problema de la AFP. No, si no, no pasa por la AFP. Mira, el ministro Briones lo dijo muy bien hace un par de días atrás. Si en el fondo aquí no es el problema quién administra, Marco. Obvio. Si puede administrar, mira, pueden administrar los bancos, puede administrar una cooperativa, puede administrar lo que yo ojalá sugiero es que ojalá nunca administre el Estado. Porque cuando ha administrado el Estado lo ha hecho mal, ¿ya? Pero si administra un ente al cual lo vamos a regular como están reguladas las AFP, no tiene por qué hacerlo mal. Ahora, quizás ¿dónde está la sintonía fina de esto? La gran crítica que hacen algunos sectores y que de alguna manera tiene sentido. Pasa por qué ocurre cuando las inversiones son malas. ¿Qué ocurre cuando el retorno es negativo? ¿Debemos castigar al FP? Ahí viene la discusión. ¿Tengo que seguir pagando esa comisión? Y ahí es donde quizás podríamos sentarnos y conversar y más allá de garantizar una rentabilidad que hoy día están por ley garantizada, que es del 1% sobre el encaje que ellos tienen que tener mensualmente, lo concreto sería ver qué posibilidades hay de que esa comisión a lo mejor le restáramos por, a lo mejor no un buen trabajo, pero un mal desempeño en un periodo no menor de un año. Porque si en un mes, no, es ridículo eso. Es ridículo. Pero si vemos mal comportamiento en 12 meses, podríamos perfectamente quizás castigar, sancionar a ese FP, pero con un resto de comisión. No significa que sea malo. Estando súper de acuerdo con tu análisis, Juan Antonio, pero también para que la gente no se pierda. Solucionando este eventual problema de las comisiones, tampoco le arreglamos el problema de las pensiones a la gente. Porque, en absoluto. Porque en absoluto. Se le está vendiendo eso a la gente, ¿no? Sí, y mucho. A la gente no se le explica que finalmente, insisto, si las AFP han hecho el trabajo que por ley les corresponde. Hay una regulación estrictísima de parte de la que era la ex superintendencia de AFP, hoy día superintendencia de pensiones. A decirte solo un detalle, para que la gente esté tranquila. Las AFP no pueden invertir en cualquier tipo de cosa, por ejemplo. No es que, mira, el petróleo subió y voy a invertir en barriles de petróleo. No puede hacer eso. Para que ello tenga validez legal, tienen que pedir una autorización a la Superintendencia de Pensiones, especialmente con los instrumentos extranjeros o de renta variable. Lo que hace el decreto ley 3500, para sorpresa de muchos, es que valoriza por sobre los instrumentos extranjeros el instrumento nacional. O sea, a la AFP le invita a invertir en el mercado de capitales nacional, no en el extranjero. Y con tope y con regulaciones. Bueno, Juan, y ahí, ese es un tema que la gente es más complejo que lo entienda y quizás no lo dimensiona. También el aporte que ha sido para el desarrollo de la economía nacional a justamente los ahorros de todos los chilenos en la AFP, porque justamente esto ha permitido inversión justamente local, es decir, los grandes desarrolladores, ¿no?, de la inversión local son justamente la AFP. Efectivamente, Marco. Si no se estira ese capital que se ha ido acumulando a lo largo de estos 40 años, muchas de las obras que hoy día se han alcanzado a nivel nacional, solo para que la gente se haga una idea, infraestructura, carreteras,
túneles, puentes, más del 90%, y eso está en el Ministerio de Obras Públicas, se ha podido desarrollar, realizar y concretar precisamente por esos fondos. Y el recupero que ha tenido el Estado ha sido porque lo concesiona, o sea, se lo entrega a un privado para que este privado construya, el Estado hace su aporte, se confecciona, se construye, se lleva a cabo esa obra y después viene el recupero, que siempre es ganancia. Y no se le dice a la gente, mira, de este peaje que tú estás pagando, esa ganancia vuelve a tu bolsillo. No se explica. Entonces es lamentable que solo se satanicen a las AFP como que si fueran algo espantosamente malo y en el fondo, si no hubiésemos tenido esas inversiones, yo no sé si este país sería el mismo hoy día en el 2020, Marco. Lo dudo. No hay ningún economista serio que pueda decir lo contrario, ¿no? Es decir, gran parte del desarrollo económico de este país justamente fue gracias a las inversiones que pudieron hacerse a través de la AFP. Y buenas inversiones que justamente ha sido la plata nuestra y dinero que en definitiva, afortunadamente, en las AFP ha crecido. Lo cual, insisto, es absolutamente distinto, ¿no? A si las pensiones son altas, son bajas, y pareciera ser entonces, conforme a lo que estábamos conversando, que eso más bien va por otras soluciones, no va porque la AFP se esté robando el dinero de alguien, porque eso efectivamente es una mentira, y en segundo lugar porque la AFP no haya hecho bien su pega. Lamentablemente pareciera ser que la cotización es bastante baja, empezando por ahí, ¿no? Esencialmente, si uno analiza lo que ha sido, yo te puedo decir el estudio de estos últimos 20 años, en particular el tiempo que tuve la oportunidad de trabajar en una NFP, veíamos el impacto que tenía precisamente esta baja de cotizaciones. Especialmente a uno le llama la atención que en lo que es el tramo que va desde los 20 a los 40 años aproximadamente, la cotización en lo que son estos últimos 20 años no alcanza de esa población trabajadora a más del 40%, Marco. O sea, eso quiere decir que hay un 60% que no cotiza absolutamente nada, no resguarda en absoluto lo que significa el riesgo vejez, para entenderlo de esa manera, y por lo tanto estamos frente a una eventual población que se va a tener que asumir el Estado en lo que son pensiones básicas solidarias, o sea, una pensión como antiguamente se llamaba, de gracia, para que poder solventar, si es que se puede, a un grupo de personas que lisa y llanamente jamás se han preocupado de llevar a cabo un mínimo de ahorro, que es lo que se invita desde incluso hoy día, desde el primer momento en que trabaja. Es más, si tú ves sistemas comparados, como es, por ejemplo, el sistema polaco que copió nuestro FP, el sistema rumano, la Europa del Este en general que tiene AFP, incentivan como regalos los ahorros previsionales voluntarios desde el primer año de vida. O sea, que los padres pudieran ir cotizando a sus hijos en un ahorro previsional voluntario, cosa de aminorar lo que significarían, por ejemplo, periodos de cesantía posterior, donde obviamente tú no cotizas, pero con ello tienes un colchón que te permite asumir de mejor manera futuros más complejos, y al mismo tiempo te permitiría pensionarte mucho más temprano. Porque si tú lo ves así, en esa idea también ocurre en los países nórdicos, en donde la figura es distinta, porque ahí el Estado aporta a un pilar solidario, que es lo que se está pretendiendo hacer más o menos acá, pero claro, la base es que ellos tienen un sistema de tributación bastante más alto que el nuestro. Entonces, yo no sé si después estuviésemos molestos con que el IVA ya no sea del 19, sino que sea de un 30, pero sabiendo claro que ese 30 se va a ir al pilar solidario o se va a ir a este fondo común. Entonces, bueno, eso es lo que propuso hace poco el ministro Briones, Juan, ¿no? Exactamente, exactamente. Porque, o sea, a modo de resumen, no sé si se me escapa algo, ¿no? Pero quizá los tres grandes problemas, y justamente uno no es la AFP ni la administración, yo diría que al contrario, eso no es un problema, eso es una buena noticia. Los problemas serían los siguientes. Primero, que tenemos una cotización baja, que debió haberse subido por lo menos el año 2000, a lo menos. Así es. ¿No? Dos, las personas que lamentablemente no cotizan o tienen lagunas laborales también, ¿no? Así es. Lagunas laborales. Y el tercer problema a enfrentar es que hoy día la gente vive más.
Exacto, cosa que tampoco fue ponderado en el momento. O sea, tengamos en cuenta que es un decreto ley de 40 años, que en su Así momento es, tenía sentido, Marco, así es. pensar en 73, 74 años. Tenía sentido. Pero a mí lo que me llama la atención es que gobiernos de tanto la derecha como gobiernos de la izquierda o de centro, como tú quieras, ninguno tuvo la capacidad para decir, este es el momento en que el 10% es absolutamente insuficiente, por una parte, y segundo, incentivemos el ahorro. Si no sacamos nada, Exacto. puedo consumir a un 16%, si tú quieres. Mira, sube el 20% la cotización. Pero si la gente no quiere cotizar, tampoco funciona el sistema. Si el Así sistema es. pasa por el esfuerzo individual. ¿A algunos les molesta hablar de esto? ¿Por qué mi plata no rinde? ¿Por qué yo no puedo tener una buena pensión? Pero yo le pregunto, ¿y cuál fue su esfuerzo durante todo su tiempo de trabajo? ¿Usted le interesaba cotizar o quería llevarse toda la platita para la casa? Porque si usted se quería llevar toda la platita para la casa, perfecto, pero después no pida algo que usted nunca dio. Y ahí es donde yo, cuando analizo las cartolas, me percato precisamente de que hay omisiones en donde las personas lícitamente no cotizan. No, claro, sí, eso es lo más curioso, porque esto es como contradictorio, ¿no? Queremos, ¿no?, tener buenas pensiones muchas veces, pero nos molesta que nos obliguen a ahorrar, ¿no? Exacto. Y lo lógico sería que, bueno, insisto, esto también es un problema, digamos, de educación y también muchas veces de necesidad, lo reconozco también, no nos tapemos los ojos, mucha gente que necesitara el dinero de inmediato y bueno, y dice, bueno, lo otro viene a futuro, ¿no? Muchas veces la gente sacrifica el futuro por el presente, eso es un dato, eso está archi mega estudiado, pero evidentemente aquí hubo una desatención, hubo una falta de preocupación en general de nuestras autoridades, o sea, de nuestros gobiernos y nuestros políticos, es decir, que no quisieron enfrentar cuando debían enfrentar este problema y me imagino que no lo enfrentaron porque consideraron o no quisieron asumir el costo político, porque el costo político iba a derivar ¿de qué? De que iban a tener que aumentarse de todas maneras, Exacto. ¿no? Iban a tener que aumentarse iba a tener que aumentarse el porcentaje, ¿no?, que se iba a deducir de nuestro sueldo mensual. Y eventualmente, que también me imagino yo que hubiese tenido un costo político, alargar la edad de jubilación, o sea, retrasar la edad de jubilación, que esa podría ser, me imagino yo, otra alternativa, ¿no? Claro, ese punto finalmente está en la actual reforma previsional que el gobierno ya del año pasado presentó en el Senado. Lamentablemente no ha entrado en una discusión que sería muy interesante, en la cual a la gente no es que se le esté impidiendo pensionarse. Yo creo que también hay una muy mala información. Lo que se está fomentando es que quien quiera seguir trabajando y cotizando se le permita hacerlo, ¿ya? Porque hoy Claro, día nosotros los varones tenemos hasta los 65, Marco. Ahora, tú me exacto, puedes decir, Juan, yo quiero seguir trabajando, hazlo, pero no tengo que ya descontarte el 10%. Por lo correcto. tanto, tú vas a decir, tengo mi pensión, tengo mi sueldo. Pero aquellos que quieren seguir cotizando, ¿por qué no? ¿Por qué no hasta los 70? ¿Y por qué a la mujer la tenemos que castigar, en algunos casos, hasta los 60, cuando la mujer, Exacto. por regla general, trabaja menos, por el tema de los hijos? Estuvo muy bien lo que fue el bono por hijo. Está bien, hay un reconocimiento a ello, pero ¿por qué no beneficiarla a través de otros mecanismos, como sería, por ejemplo, el permitirle retrasar su edad de pensión y no Así limitarla es, hasta los 60, cuando hay así esperanza es. de vida que la mujer bordea los 84, 85 años, Marco? No, si las mujeres ¿Más razonable? nos ganan por lejos, digamos, Pero por ¿no? lejos, pues, amigo mío, por Claro, lejos. no, por supuesto, por supuesto. Yo las envidio y porque además llegan muy bien, ¿no? Nosotros llegamos más encima. Mucho mejor que nosotros, pero Sí, pues resulta que nosotros. se les castiga igual, pues. Sí, claro, 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 claro. No, Entonces, no. eso es lo que yo lamento de nuestra política chilena, que hoy día se nos diga como que no nos vamos a poder pensionar sino hasta los 70. No es eso. Lo que plantea el proyecto del actual gobierno es, señor, ¿usted quiere trabajar hasta los 70? Trabaje hasta los 70. Y yo me quiero pensionar a los 70. Fantástico, problema suyo. Le doy la libertad de hacerlo. Pero si tú quieres pensionarte a los 65, también el proyecto lo permite. No es que te Así quiera es. retrasar de manera obligatoria. Recuerda que hoy día está la pensión anticipada y eso se va a mantener.
Por lo tanto, hay que sacar algunos mitos que son bastante errados, estimado Marco. Sí. Mira, Juan, antes de ir a una breve tanda comercial, estamos obligados, tú sabes, estamos en la radio y la radio tiene justamente que atender a sus auspiciadores. Yo lo único que lamento, a propósito que tú señalabas recién que lamentabas de los políticos, bueno, yo justamente lo que lamento no es ni siquiera la ignorancia, es que en materias tan delicadas y tan importantes para todos nosotros, para mí, para ti, para mis hijos, para qué decir, para mi padre, ¿no?, que está vivo, es que se mienta. Yo a veces no puedo creer que sea tal el nivel de ignorancia. Yo digo, ¿cómo esta persona puede ser tan ignorante? ¿No será que en realidad ya está mintiendo porque, no sé, está persiguiendo otros fines, quiere lograr otra cosa, su ideología no le permite decir la verdad? La verdad que, mira, sinceramente a mí se me hace muy complejo cuando escucho a estas personas, ¿no? Y cuando tú sabes a ciencia cierta de que no es cierto, valga la redundancia, lo que están diciendo. Así y lo es. peor es que hay gente que les cree y sale a marchar a la calle defendiendo, ¿no?, unas ideas francamente que son, bueno, ¿para qué las voy a calificar, no? Y yo esto lo estoy diciendo no por ser simpático ni pesado, ¿no? Lo estoy diciendo porque me preocupa la gente. A mí de verdad me importa lo que le sucede a la gente. ¿Y cómo es posible que le hagan a veces caso, como se dice coloquialmente, a personas que dicen lo que dicen, de verdad? Porque además es tan fácil contrastar que es mentira. Justamente por todo lo que tú has explicado tan sabiamente en esta primera parte del programa. Bueno, me va a matar Master, así que Master lo dejo con la tanda de la radio y volvemos cuando usted nos avise. Adelante, Master. Bien, ya de vuelta, estimado Juan, conversando con el Master en Off, que se estaba candidateando a ver, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? No voy a decir. Su candidatura, sí. No. Digámoslo, Esto no es nada político. No. Estaba ofreciéndose para hacer clase en los magísteres que dirigimos con Juan, ¿no? Juan dirige un prestigioso magíster en Derecho Procesal y yo dirijo un magíster en Derecho Inmobiliario. Entonces, Máster se estaba ofreciendo, ¿no?, a hacer milagros incluso, ¿no? Unas clases breves pero muy contundentes. Así que no, Máster, no le voy a decir nada más, no tengo nada más que decir. Espero. Máster, usted es mi ídolo, ¿no? Usted es una suerte de... Gracias. Es como la Santísima Trinidad. Yo no sé si alcanza ese nivel. Sí. Bueno, hoy Marco se puede ir a jugar tranquilo. No, pero yo estoy de gamer ahora, ¿no? Por supuesto. Exacto. Oye, Juan, volviendo al tema, me voy a ir al otro extremo. Imaginémonos que por algún momento a mí me convence esta gente del movimiento Noma AFP. Imaginémonos que yo aparezco en la universidad con pancartas, qué sé yo, porque la verdad me convencieron que en realidad lo mejor era no tener nunca más AFP. ¿Qué hacemos? ¿O qué harías tú, Juan? ¿Qué opinas? Opina libremente, por favor. No Mira, quiero influenciarte en nada. Sin entrar en ningún detalle, Marco, yo la pregunta que he hecho es muy simple. Ningún problema, terminemos con la AFP. ¿Pero por qué? ¿Por qué las vamos a cambiar? ¿Quieres volver al sistema de reparto para el Estado que implicaba el gastar el 35% de su presupuesto nacional? ¿Eso quieres volver para poder renunciar a todo lo que implicaban las inversiones que hoy día sí podemos realizar con la AFP? Porque si vamos a volver a eso, entonces no tiene sentido. Eso es importante decir a la gente, que las inversiones son las que generan puestos de trabajo, entre paréntesis, ¿no? Pero evidente. Entonces, ese decir, ya, no más AFP, fantástico. ¿Pero por qué? ¿A qué? ¿A qué nos vamos? A un sistema mixto, me han dicho otros. Pero un sistema mixto donde generalmente quieren descansar en un poderoso, robustecido pilar solidario, donde el Estado tiene que venir como viejito pascuero a ponerse con la mayor cantidad de lucas posible para que, obviamente, aquel que no cotizó
o que no cotizó todo lo que tenía que hacerlo, o que lisa y llanamente llegó a viejo sin haber cotizado nunca, recibe igual una pensión, tal como se está ocurriendo ahora, pero con un pilar solidario distinto. Entonces, yo les digo, bueno, cambiémosla, pero nunca se me ha dicho sobre qué base concreta. Porque si existiera un sistema hoy día finlandés, danés, sueco, norteamericano, europeo o asiático, mejor, yo te juro, mañana mismo me pongo a danzar con ellos y a poner pancartas y a decir se terminaron las AFP. No, yo también, evidentemente, yo por eso me puse en ese caso, ¿no? No hay. Entonces, lo que sí yo creo que podemos mejorar, más que eliminar la AFP lo que tiene que hacer, como lo partió precisamente el ministro Briones, es sumarle nuevos actores. Yo creo que la idea de lo que planteó el ministro Briones, en mi opinión, estimado Marco, esto lo podemos discutir, pero sumarle otros actores, sumarle cooperativas, sumarle fundaciones, sumarle bancos, sumarle instituciones financieras que puedan también tener el mismo fin que a la AFP, a mi gusto, mejoraría la calidad del servicio prestado. Porque cuando hay competencia, obviamente que tú quieres ganarla. ¿Y cómo la generas? Ofreciendo un mejor servicio. Evidentemente, es una máxima de una evidencia. Pero total. A mayor competencia, el único beneficiado es el cliente. Exactamente. Por eso te digo, en ese sentido, yo digo, no es la idea terminar con la AFP, tampoco la idea es generar AFP estatal. A ver, si no es que yo esté en contra del Estado, yo no estoy en contra de que el Estado no participe, pero usted, profesor, sabe mejor que yo que cuando el Estado ha tratado de ser empresario en este país, y no lo digo en este ni en el pasado, mira, tú ves la historia de este país de 100 años, cuando Chile, a través de Estado, ha querido ejercer de manera empresarial, lo ha hecho mal, por la razón que tú quieras, política, económica, extranjera, da lo mismo, pero no, pues el intento de empresariado es un fracaso desde el punto de vista estatal. Entonces, no, pues la prueba está ahí, Juan, la prueba está ahí, y quien quiera consultarla lo puede verificar. Es cosa de mirar los balances de todas las empresas estatales actuales. Por supuesto. Entonces, cuando me dicen la AFP estatal será la solución porque va a cobrar la menor comisión, pero a ver, si va a cobrar la menor comisión, ¿eso me significa un mejor servicio o necesariamente una mejor rentabilidad? Si al final van a rentar en los mismos instrumentos, van a invertir de la misma manera que lo están haciendo las actuales AFP y que tienen una regulación estricta. Excelente idea el que el primer año, ¿no es cierto?, a partir de ahora se licita, ¿no es cierto?, durante un año los primeros ingresos a la AFP que tenga precisamente las comisiones más bajas. Excelente idea para aquellas personas que generalmente cuando entran reciben menos remuneración. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿es necesario hacer entrar al Estado a participar del negocio de la administradora? El privado, ¿acaso logró efectivamente cumplir con su objetivo? Lo logró. Sí, es cuestión de mirar y darse cuenta dónde están las inversiones. Pero pareciera que tuviéramos una ceguera permanente. El solo hecho de decirnos AFP, ceguera completa. Sí, claro. Y eso pareciera ser el error permanente. Satanizarlas. Exacto. Bueno, la AFP estatal podría tener una ventaja, ¿no? Podríamos llenarla de operadores políticos, ¿no? Entonces, eso sería una gran satisfacción para los partidos, donde podrían meter a esos compadres, ¿no? Que son, como te decía yo, operadores políticos, que se dedican justamente a acarrear y a recolectar votos. Bueno, es cuestión de ver ENAP, es cuestión de ver Ferrocarril del Estado, es cuestión de ver Banco Estado. Ahí tenés, claro. No es que esté inventándolo, está y es patente. Pues si la evidencia está ahí, no hay peor ciego que el que no quiere ver, Juan. Exactamente. Si eso a mí es lo que me molesta. Lo que me molesta es justamente eso, la evidencia está ahí. La evidencia está ahí. Y no sé por qué la gente no quiere mirarla, no quiere verla. Y bueno, esperemos contribuir en algo, más allá de si la gente está de acuerdo con lo que decimos o no está de acuerdo con lo que decimos, por lo menos lo estamos diciendo de corazón y lo estamos diciendo con el máximo de honestidad. Y no para beneficiarnos nosotros, sino justamente para tratar de abrirle los ojos a las personas. Ahora, a imagen y semejanza de lo que sucedió en Argentina, recientemente unos parlamentarios han presentado un proyecto ya con algo que a mi juicio ahí sí que es delirante, ¿no? Pretendiendo estatizar los fondos.
porque ahí está la senadora Proboste y otras personas más. Por favor, coméntame eso, porque nos acaban de decir que justamente los chilenos podemos retirar un 10% porque los ahorros son nuestros, ¿no? Sí, señor. Pero que estos parlamentarios están presentando un proyecto justamente para estatizar estos fondos que son nuestros, tal como ocurrió hace unos años atrás con el gobierno de los Kirchner en Argentina. Es decir, pegaron el manotazo al ahorro de todos los chilenos. Así es. Mira. ¿No es cierto o estoy exagerando, Juan? No, a ver, netamente yéndonos a una situación absolutamente objetiva, Marco Antonio, yo te puedo decir que ya es discutible y podríamos discutirlo latamente lo que significó este retiro del 10%. Es comprensible, entendible en algunos aspectos, pero criticable en muchos. Sí. Ahora, si nos vamos al punto central de tu pregunta, el solo hecho de pensar, si solamente lo analizamos, que esos fondos que hoy día están en manos de privados, y yo no los desconozco, pero que tienen una función única y exclusiva regulada por ley, que es de administrar, rentarlos, sacarle el máximo provecho y después otorgar las prestaciones, y tú me dices que viene un grupo de senadores y quiere estatizarlo, yo les pregunto a ese grupo de senadores entonces, ¿y quién va a administrar eso? ¿Ustedes se van a hacer cargo entonces? ¿Ustedes van a crear este ente sobre el cual hoy día van a generar una expectativa a las personas? Cuando en la práctica todos sabemos que esos dineros lo que van a hacer es diluirse en los distintos ministerios para llegar a ser nada, cero. Entonces, la falta de seriedad de esto es brutal. Perdona, Marco, es brutal. Sí. Es brutal la falta de seriedad que hay detrás de solo pensar en una nacionalización o estatización que hablan cuando en el fondo esa plata, Marco, tú lo acabas de decir muy bien, somos dueños de esos dineros, pero tienen un sentido lógico, racional y claro. ¿Qué vas a hacer tú y qué lo voy a hacer yo? Vamos a cumplir 65, 70 años, nos vamos a querer pensionar. Y ese dinero está para cubrir ese riesgo, pero no para que el Estado cargue con nosotros. Oye, eso es lo que ahora esos fondos de pensiones, nacionalizarlos, Juan, es el sueño de la vida de un populista. Porque imagínate que yo llego al gobierno, imaginemos que tú y yo formamos un partido político y llegamos al gobierno. Me da el Ministerio de Economía, por favor. Claro, y le doy el Ministerio de Economía a usted, camarada Núñez, ¿no? Muchas gracias. Le doy el Ministerio de Economía. Y resulta que vamos a tener todos esos millones para gastarlo, para hacer populismo, para regalarle poco menos que dinero a la gente, etcétera, etcétera. Hasta que se acabe, efectivamente. Eso se va a acabar, ¿no? Exacto. Pero ¿cuál va a ser la gracia? Que como nuestro gobierno va a haber durado quizás 4 o 5 años, nos va a alcanzar a nosotros a gastar todo ese dinero. El problema van a ser los presidentes que vengan después, ¿no? Exacto. Que no van a tener ni uno, y además de no tener ni uno, le van a tener que empezar a pagar las pensiones, las jubilaciones a las personas sin tener de dónde sacar, ¿no? Efectivamente. Esa es la mirada cortoplacista. Cuando me hablan de nacionalizar fondos, yo les digo, usted está mirando no más allá de su nariz, pareciera. Pareciera que el Chile de hoy termina el 2020. Y resulta y la pregunta es para hacer qué, Juan. Porque alguna cosa exacto. Pero explícame qué vas a hacer con eso. Primero, cómo los vas a administrar. Y luego de cómo los vas a administrar, qué vas a hacer con esos dineros. Y con esos dineros que son de todos los chilenos, entre paréntesis. Además, pero que claro, bajo esta figura de la estatización o de la nacionalización, ahora pertenecen al Estado de Chile y que por lo tanto el Estado de Chile, en miras de una igualdad que no existe y que no se va a generar a través de ello, van a popularizar una situación que es inconcebible, Marco. Si solo pensarlo, el daño a la economía, claro, en una primera etapa va a haber mucho dinero, sí, tal como lo acabas de decir tú muy bien. Pero después, ¿qué? La pregunta que te hago yo, ¿qué va a pasar en 10, en 15, en 20 años más? ¿Cómo nos hacemos cargo de todas esas personas que están para pensionarse si no va a haber dinero? Bueno, sí, es una máxima evidente, tú sabes, ¿no? El éxito de los gobiernos populistas se acaba el día que se acaba el dinero. Así es. Y así es. Está demostrado, así que... No, está absolutamente... Mira tú lo que pasó en Venezuela, ¿no? Así es. Mira lo que está pasando hoy día. Siendo la séptima potencia en petróleo, amigo mío. Claro, pero hasta que se acabó el dinero el petróleo. Exactamente.
y también ha pasado en Bolivia también con el gas, ¿no? El gas natural, etcétera. Pero Así bueno, es. pero ahora vamos a algo bien terrenal, porque este programa, más allá de lo que podamos nosotros pensar, y muchos auditores podrán estar de acuerdo, no están de acuerdo, lo que sí creo que nosotros hemos tratado de hablar con datos objetivos, porque aquí no es solamente se trata de opinología o de ideología. Se trata justamente de analizar aquello que al menos a mí, en lo particular, me tenía o me tiene hasta el día de hoy muy molesto, y me molesta profundamente la ignorancia y con mayor razón las mentiras de personas que fueron elegidas justamente para decir la verdad y por velar por el bien de todos nosotros los chilenos. Pero mira, aprovechando, Juan, y me voy a aprovechar de ti justamente, de los últimos minutos de programa, ¿por qué no le explicamos bien a nuestros auditores cómo funciona en la práctica incluso esto del retiro del 10%? Si a ver, muy buen tema, muy acorde con lo que estamos viviendo. A partir de ayer, hay que decirlo, ya comenzó la solicitud de manera presencial. Ahora bien, lo que significa en pocas palabras es que se le autoriza a cada uno de nosotros como cotizantes del actual sistema de AFP a poder retirar el 10% de lo que tenemos en nuestra cuenta de capitalización. Eso es lo concreto. Ahora, lo que hay que distinguir, para que la persona lo tenga muy claro, es cuánto tiene. Lo primero que yo le sugiero a las personas, por favor, puede que hoy día sea muy necesario contar con ese dinero, pero lo primero, por favor, averigüe cuál es su saldo. ¿Cuál es su saldo? Porque dependiendo de eso también es la cantidad de dinero que va a recibir y de qué manera lo va a recibir. Para llevarlo a un ejemplo, toda aquella persona que vaya a recibir o que corresponda a recibir 1 millón o por debajo de 1 millón, vale decir, no tenga más de 10 millones de pesos acumulados, va a recibir en una sola cuota todo ese dinero precisamente del 10%, pero siempre y cuando no sea superior al 1 millón de pesos, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo 7 millones, el 10% que me corresponde son 700.000 pesos, pero me van a entregar hasta el 1 millón de pesos, precisamente porque se acordó en lo que fue precisamente la ley, que el piso iban a ser este 1 millón de pesos, estas 35 UF que se mencionó. O sea, una sola cuota, eso es en una sola cuota. Una sola. Ahora, ¿cuándo se paga? Se paga a 10 días hábiles siguientes desde que tú hiciste la solicitud, ya sea online o presencial, que como lo decía anteriormente, desde el día de ayer las AFP lo están haciendo desde manera presencial, porque pareciera que se olvidaron de que en este país pareciera que pensaron que todos tenían acceso a computadores, todos tenían acceso a internet y por lo tanto todos tenían acceso a tecnología. Y resulta que la realidad muestra que el analfabetismo digital alcanza más o menos el 40-45%. Entonces, ándate solo a la región que tú quieras y te vas a dar cuenta de personas que no tienen ni idea de usar un computador. Entonces, pareciera que eso se olvidó. Pero bueno, afortunadamente las AFP están atendiendo de manera presencial, pero insisto, por favor, señora, caballero, vea su saldo, ¿ya? Tampoco está obligado usted a retirar el 10%. O sea, si usted dice, quiero retirar menos, el formulario que usted va a llenar le permite retirar menos de lo que por ley es el tope. Por lo tanto, también usted puede medirlo. Sugerencia, si lo va a hacer, hágalo a la cuenta 2 de la AFP. ¿Por qué se lo digo? Porque la cuenta 2 no va como va con las cuentas bancarias, que tienen hoy día una tasa de interés muy mala, sino que va con la rentabilidad que tienen los fondos de pensiones. Por lo tanto, es prácticamente igual que si le tuvieran los fondos, pero con la gran diferencia que si usted lo tiene en la cuenta 2, usted lo puede retirar, darle un aviso a la AFP y la AFP se demora 4 días hábiles en tenerle todo el dinero que tiene en la cuenta 2 en la cuenta corriente que usted, o de vista, o cuenta de ahorro, o incluso en un vale vista, usted determine. Recomiendo mucho no sacar todo el dinero, salvo las personas que están en una emergencia, salvo aquellas situaciones que obviamente lo requieran. Eso es independiente. Pero si usted lo quiere tener como un instrumento de inversión, por favor piense en una cuenta 2, que renta mucho mejor de lo que rentan los bancos, ¿ya? Así y luego, perdón, sí, Marco, dime. No, es que es muy buen punto. Y eso demuestra que una vez más
esta fue una decisión tomada con los pies y no con la cabeza, ¿no? Muy apresurada, muy si apresurada. Si bien es cierto, hay gente que lo necesita y por supuesto en buena hora que se puede ir en ayuda de quienes efectivamente lo necesitan, pero imagínate lo que tú estás contando, o sea, que en definitiva incluso lo va a poder retirar gente que no lo necesita, ¿no? Y va a poder hacer lo que quiera, evidentemente, con esos fondos. Y lo que va a hacer la mayoría de la gente, incluso la gente que no lo necesita, es seguir tu consejo, justamente, Juan, que es lo que uno debiese hacer. Es decir, le sabe que retire su 10%, más allá si es más o menos de 1 millón, lo necesite o no lo necesite, y justamente deposítelo en la misma AFP, pero en esta cuenta 2, porque esta cuenta 2 tiene la siguiente ventaja, que en realidad es una inversión, es decir, yo la voy a poder retirar cuando yo quiera, es decir, no necesito esperar la jubilación para retirarla. Y además tengo entendido que está libre de impuestos, ¿no? Así es. Esto es un detalle bien importante que tú has destacado, Marco. Efectivamente está absolutamente exonerado de todo tipo de tributación, no se paga impuesto. Recordarle a la gente que desde el jueves pasado tiene 1 año para poder hacer este retiro, así que también puede ver los vaivenes que va teniendo la necesidad. O sea, no lo piense de manera apresurada. Insisto, entiendo de aquellos que lo necesitan al día de hoy. Pero también va a tener un año para poder eso. Es muy comprensible. Sí, por supuesto. Muy comprensible. Ahora, esto también tiene un tope, ¿no? O sea, tiene un máximo, Juan, ¿no? El máximo hoy día son 4 millones y tanto, 105.000 pesos. O sea, para resumirle a la gente, ¿no? A nuestros auditores, el retiro es del 10% con un tope máximo de 4 millones y algo, ¿no? De 4 millones y algo, ¿no? Así es. Y si se quiere retirar íntegramente esa cifra, en una primera cuota no se le va a pagar más de 1 millón de pesos, por lo que te Exacto. Así es. Estamos hablando de personas que tienen bajos montos y ahora, lo que yo siempre hay que recordarlo, por favor, saque bien lo que implica la cuenta, porque si este dinero a la larga no se recupera, vale decir, no se restituye, usted va a tener una baja, a lo mejor no ostensible, a lo mejor no van a ser 100.000 pesos menos, pero cuidado, que su pensión finalmente se va a ver afectada con este 10%, es lo que va a ser su cuenta de capitalización al momento de pensionarse. Por favor, téngalo claro, porque es imposible que el mercado de alguna manera absorba y al mismo tiempo restituya a la AFP esa ganancia que implica la pérdida de un 10% del capital total. Ojo con ese detalle. Lo otro que me parece que no dijimos, porque siempre hablamos del 10%, pero ¿qué sucede? Y te pongo el siguiente ejemplo, bueno, porque efectivamente me puedo encontrar en distintos momentos, ¿no? de mi vida laboral, o bien ligeramente porque no he cotizado prácticamente nada en mi vida laboral y resulta ser que yo tengo, por ejemplo, 1 millón de pesos ahorrado. Sí, señor. El 10% de 1 millón son 100.000 pesos. ¿Ahí qué sucedería, Juan? En ese caso, la persona tiene la opción de retirar todo el dinero, que es el 1 millón de pesos, o puede retirar solo una parte, que serían 100.000, como tú lo has planteado. Perfecto. En este caso, como precisamente es el mínimo, el 1 millón de pesos se traduce en el mínimo y el máximo son los 4, la ley le permite a esta persona retirar el 1 millón de pesos completo, pero cuidado, tú acabas de darle al clavo en una situación, se queda con 0 en su cuenta de capitalización. O sea, está como recién empezando a trabajar. Da lo mismo la edad que tenga. Por eso, ojo con lo que van a sacar. No es necesario sacar el 10%. En aquellos montos que están por debajo de los 10 millones de saldo total en la cuenta, la ley le permite sacar el 100% que usted tiene. Por eso es que en definitiva, el ministro Briones, cuando lo decía y lo defendió en el Senado, esto no es en realidad el 10%. Detrás de esto va el 100% de las cuentas y de los saldos que tienen muchos de los ahorrantes en la AFP. Y en el fondo usted se queda con 0. Exacto. Y va a tener que confiar el día de mañana solo en el pilar solidario. Exactamente, amigo mío. Si es que cumple con los requisitos.
Exactamente, porque la gente cree que el Estado va a cumplir siempre, ¿no? En estas hipótesis, pero la verdad que también para que el Estado pague pensiones, y esto en todos los sistemas del mundo, uno debe cumplir unos ciertos requisitos, que si no los cumple tampoco voy a tener derecho a pensión. Mira, a lo menos 10 años de cotizaciones, te lo digo al tiro, a lo menos. Imagínate. O sea, por eso te digo, que las personas, por favor, se interioricen, sepan bien el impacto que va a esto implicar y las consecuencias que acarrea para su pensión cuando ello ocurra, o incluso para efectos de herencia. Porque recuerda que esto constituye herencia, estimado. Exactamente. Bueno, Juan, la verdad que podríamos seguir hablando mucho tiempo más. Te dejo comprometido de todas maneras para un tercer programa, de todas maneras. Es verdad que creo que esto hay que reiterarlo. Creo que la gente necesita escuchar y escucharlo de manera desinteresada, porque nosotros en realidad no tenemos ningún interés comprometido respecto a las cosas que decimos, sino que muy por el contrario lo decimos con la máxima honestidad, y en el caso tuyo, que eres un experto en seguridad social, lo dice desde la voz del conocimiento. Por lo tanto, Juan, te agradezco muchísimo que me hayas acompañado en el programa del día de hoy. Te reitero, te dejo comprometido para más adelante, y como siempre ha sido un agrado poder conversar contigo. Juan, el agrado también para mí, Marco. Un abrazo grande. Cuenta conmigo. Adiós, máster, y no se enoje tanto porque nos pasamos de la hora. Un gran abrazo, máster. Un gran abrazo, máster, para usted también. Y a nuestros auditores, igualmente, por supuesto.